para que si alguien no puede estar, pueden mirar la grabación después. Ok. Les doy a todos ustedes la bienvenida a la última clase de nuestro curso, Las Enseñanzas de Jesús. Hemos estado mirando las verdades bíblicas que se encuentran en el credo apostólico. Y hoy vamos a estudiar las últimas palabras del credo apostólico. Yo creo en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable, la vida eterna. Vamos a ver lo que la Biblia dice sobre esos asuntos. Pero como siempre, vamos a empezar con una oración. Querido Padre Celestial, te damos gracias por el amor inmerecido que nos has mostrado en la gran obra de salvación. Ayúdanos a apreciar tu gracia más y más. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Okay. Muy bien, vamos a hacer las preguntas de repaso que van a recordarnos del contenido del video. Y por cierto, algunas de estas preguntas son las mismas en el proyecto final. Entonces, si no han cumplido su proyecto final todavía, aquí van a encontrar unas respuestas a preguntas y a lo mejor van a tomar apuntes. Sería buena idea. Muy bien. ¿Cuál es nuestro estado natural sin Dios? Muertos en pecado, pastor. Qué bueno, sí, muertos en pecado. Efesios 2, versículo 1 dice eso. Así es, ciegos espiritualmente y por ende somos enemigos de Dios. Muy bien, ciegos espiritualmente, enemigos de Dios también. Gracias, ese es un perfecto resumen de lo que la Biblia dice sobre nuestro estado natural. Y demuestra dos cosas. Demuestra primero nuestra incapacidad de hacer cualquier cosa para salvarnos a nosotros mismos. También muestra el gran amor de Dios y lo inmerecido que era. Si no tuvimos ninguna gota de bien en nosotros por naturaleza y todavía nos amó para salvarnos. Así que estamos muertos en nuestras ofensas y pecados y incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Muy bien. Ok, la siguiente pregunta entonces, ¿cómo fue la vida de obediencia de Jesús una sustitución? O se podría decir, ¿cómo fue una sustitución la vida de obediencia de Jesús? ¿Qué piensan? Pastor, buenas noches. Buenas noches, Edison. ¿Cómo está? Bueno, en este, hay que estar ahí justo conectándome en la clase. La pregunta que es, ¿cómo fue la percepción para nosotros? Es que Jesús vivió una vida perfecta y solamente una vida perfecta que vivió es que uno puede ser sustituto. Mientras que nosotros no podemos ser sustitutos porque ya nosotros hemos heredado, como deciste, de la vida de Adán y Eva, ¿no? Y todo el pecado, ¿no? Entonces más Jesús no fue así, ¿no? Fue una vida, y también vivió pues como perfectamente obedeciéndola a Dios. Muy bien. Demostró nuestra necesidad para un sustituto allí también. Nacimos nosotros pecaminosos. No pudimos alcanzar lo que Dios exige, santidad. Pero Jesús sí, porque nació sin pecado. Y no solo eso, vivió sin pecado toda su vida. Y la buena noticia de la Biblia es esta. Él hizo eso no solo como ejemplo,
para nosotros. Él lo hizo en nuestro lugar para ser el sustituto que necesitamos para regalar su obediencia a nuestro récord. Necesitamos eso para estar bien con Dios, para entrar al cielo. Necesitamos no solo ser sin pecado, sino también haber guardado todos los mandamientos, todas nuestras vidas. Y no hemos hecho eso, pero Jesús lo hizo en tu lugar y por fe te acredita con lo que Él hizo. Aquí tenemos un versículo bíblico, un resumen primero y luego un versículo bíblico. Jesús vivió la vida perfecta que no podíamos vivir, nos dio toda su perfección y buenas obras. Por eso tenemos un registro perfecto ante nuestro Padre en el cielo. Y un versículo bíblico que enseña eso es Romanos 5:19. En Romanos 5:19 leemos, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. O sea, por Adán, todos llegaron a ser pecadores. Pero así también por la obediencia de uno, Jesús, los muchos serán constituidos justos. La obediencia de Jesús se acredita a nosotros mediante la fe, y así somos justos delante de Dios. Muy bien, ok. Aquí tenemos también en el chat, perdón. Ok, compartir unos versículos bíblicos a Alexander Suárez de 1 de Pedro 2, 21 al 25. Sí, que nosotros somos sanados por las heridas de Cristo y Él, aunque le insultaban, no devolvió la insulta. Vivió Él perfectamente en nuestro lugar. Sí, gracias por compartir eso. Muy bien, la siguiente pregunta. ¿Por quién murió Jesús? ¿Por quién murió? Por todos nosotros. Gracias Manuel, por todos nosotros. ¿Y quién se incluye en nosotros? ¿Solo los que estamos en esta clase? O sea, por el Todos hecho los que murieron antes de los tiempos. Todos de todos los tiempos. Ok. Sí, entonces, la Biblia enseña que Jesús murió por todos los pecados de todas las personas, de todos los tiempos. Así de completa fue la salvación que Jesús ganó. Cuando Él dijo en la cruz, consumado es, estaba diciendo eso. Ni un pecado quedó sin pagar. Él lo hizo todo. Y qué buena noticia, qué consuelo nos trae eso cuando dudamos si Dios nos podría perdonar. Solo tenemos que recorrer a la cruz y escuchar de nuevo, consumado es. Ya lo pagó Jesús. Ok. ¿Qué declaró Dios en la muerte de Cristo entonces? Declaro que somos inocentes ante los ojos de Dios. Ok, muy bien. Y estoy viendo que Alex compartió un buen versículo en el chat otra vez. Cristo murió para el perdón de nuestros pecados y no solo los nuestros, sino también los del mundo entero. Sí. Entonces, ¿qué declaró Cristo en la muerte? Edison contestó muy bien. Estaba declarando Dios inocente al mundo entero. Y un versículo bíblico que enseña eso se halla, voy a poner en
Ok, ahí está. Un versículo bíblico que enseña eso se halla en Romanos, capítulo 3, versículos 23 al 24. Pablo dice ahí, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados. Esa palabra, cuando la leen en la Biblia, piensen en un juez declarando a alguien inocente. Por su gracia son justificados, declarados inocentes, gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Entonces, ahí está claro, todos han pecado, pero todos son justificados mediante la redención de Jesús. Todos son declarados inocentes. En la muerte de Cristo y confirmada por su resurrección, Dios declaró a todas las personas inocentes ante Él y perfectas a sus ojos. A lo mejor eso suena un poco raro a ustedes, pero es algo muy importante que la Biblia proclama. De verdad, Dios ha declarado inocente a todo ser humano de todo tiempo. Eso quiere decir que piensen, por ejemplo, en Adolfo Hitler. Él cometió atrocidades horribles, ¿no? Pero Cristo murió por él y pagó por los pecados de él. Y Dios lo declaró a Adolfo Hitler inocente. Pero la Biblia tampoco dice que por esa razón todos van a ser salvos. Por ejemplo, Adolfo Hitler, él no tuvo fe en Cristo. Entonces no es salvo. Está en el infierno. ¿Por qué? La siguiente pregunta nos lleva al grano aquí. ¿Qué nos conecta con la bendición de salvación de Jesús? ¿Cómo llegamos a recibir lo que Jesús ganó por nosotros? Bueno, a través de la fe en Cristo. Perfecto, Manuel, perfecto. Bien dicho, a través de la fe en Cristo. La Biblia dice eso también en Romanos 3, versículo 25. Después de decir que Dios declaró inocente a todos, Pablo dice cómo recibimos esa bendición, cómo se hace personal, cómo disfrutamos de eso y para ser salvo. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre. Entonces, la Biblia enseña que los que creen reciben mediante esa fe la salvación eterna y perdón para todos sus pecados. Pero los que no creen en Jesús como Salvador están rechazando esas bendiciones que Jesús ganó y no van a ser salvos. El don de la fe, nuestra simple confianza en las promesas de Dios nos conecta con la salvación que Dios ganó por nosotros. Muy bien. Hasta allí. ¿Cuáles son sus preguntas? ¿Alguien tiene pregunta aquí? Sin miedo. No. Yo voy a hacer una pregunta. Sí, adelante, Manuel. No hay problema. Ya que el silencio otorga, aquí va mi pregunta. Ok. Pastor, Sí. ¿cuál es? Esta es una pregunta media, siento yo cristiano, pero la voy a hacer igual. Existiendo tantas religiones, creencias, ritos, ¿cuál es la certeza que esta es la correcta y la verdadera salvación?
Es buena pregunta. Se podrían dar muchas evidencias humanas que la religión de la Biblia es la única verdadera. Voy a mencionar unos comprobantes. Profecías cumplidas. La Biblia tiene cientos de profecías que han sido cumplidos a la letra. Otra evidencia sería preservación de manuscritos antiguos de la Biblia. Ningún otro documento ha sido preservado como la Biblia. Y vemos la mano de Dios en eso. Otra evidencia humana, y en mi opinión la más fuerte, el cristianismo es único entre las religiones mundiales en esto. Toda religión mundial, sea que sea, dice que para estar bien con Dios o dioses, para ser salvo, tienes que hacer algo. Tienes que guardar las 5 columnas de los musulmanes. Tienes que meditar, como dicen los budistas, para escaparte del sufrimiento y obtener nirvana. Sea lo que sea la religión, te toca a ti hacer algo para salvarte. La Biblia es la única entre todas ellas que dice está al revés. Tú no puedes hacer nada para salvarte. Dios hizo todo para salvarte porque te amó aunque no lo merecías. Dicho todo eso, esas evidencias humanas no van a lograr hacer a nadie creer en Cristo. Son interesantes estudiar y para los creyentes decimos, pues claro que sí, porque creemos la Biblia. Pero el único que puede convencer a alguien que la religión de la Biblia es la verdadera es el Espíritu Santo, obrando mediante la misma Biblia, obrando fe en el corazón de uno. Entonces, en vez de tratar de argumentar a alguien en creer en Jesús, simplemente proclamamos lo que la Biblia dice. Cristo vino, murió por ti, tus pecados en Él son perdonados. Cree en Él. Por eso, por medio de ese mensaje simple, Dios obra, ¿verdad? Dios convence. Ok. Adrián. Pastor, buenas Sí, noches. Buenas noches. Yo le quería comentar de otra evidencia, es aparte del calendario actual que nosotros tenemos. Acá tenemos el calendario que estamos en el año 2020. Entonces, en base a este calendario, significa que estamos en el año 2020 después de Cristo, después de ese acontecimiento. Entonces, la historia misma tiene su enlace de que lo que ocurrió está contado en la Biblia. La Biblia cuenta el acontecimiento de la vida de Jesús. Y en base a eso tenemos nuestro calendario el día de hoy. Gracias por compartir eso. Sí, lo interesante es que, de hecho, ese calendario lo inventó un monje en el siglo VI, después de Cristo. Hasta allí no tenían ese calendario. Pero estoy de acuerdo con usted en cuanto a, esa es una prueba de una verdad más grande. Ninguna religión ha cambiado el mundo entero, tanto como el cristianismo. Pero otra vez esa es evidencia humana, ¿verdad? Y preferimos usar las verdades bíblicas para que el Espíritu obre fe mediante ellas. Sí, gracias por compartir. ¿Alguna otra pregunta tienen sobre las preguntas de repaso en particular? Pastor, Sí, adelante. lo que pasa es que yo todavía estoy pegado en la pregunta 26. En el proyecto final. Sí, he estado revisando los videos.
pero yo dejé que mis ojos descansaran un poco porque ya estaba medio cuadrado ya. Ah, ¿Por qué Jesús tuvo que ser verdadero hombre y verdadero Dios? ok. Muy buena pregunta. ¿Alguien quiere contestar esa pregunta? ¿Alguien sabe la respuesta? No, todos tienen sus plumas listas para apuntarla también, entonces. Sí, hable Buenas lentito para noches, tomar apunte, pastor. por favor. Buenas Adelante. noches, pastor. Vean. Hola, Eh, buenas noches. la pregunta es la 26. ¿Por qué Jesús tuvo que ser verdadero hombre y verdadero Dios? Ya que están con el lápiz en la mano los compañeros, la respuesta la encuentran en Juan, capítulo 1, versículo 14. El verbo se hizo Y la carne. palabra se encarnó y habitó entre nosotros y vivió su gloria. Y la palabra se encarnó y habitó entre nosotros y vino la gloria, la que corresponde como el Hijo del Padre, lleno de gracia y verdad. La encarnación del Hijo Dios no significa que Jesucristo sea parte Dios y en parte hombre, ni que es el resultado de una mezcla confusa entre lo divino y lo humano. Se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Perfecto. Eso sí. Ahora la pregunta es, ¿por qué tuvo que hacer eso Dios? Y yo creo que en Gálatas 4 al 7 van a encontrar la respuesta. Para ser nuestro sustituto, tenía que ser humano en todo sentido como nosotros, pero sin pecado. Para sustituir nuestra vida y ganarnos ese récord de obediencia perfecta. También para sustituirnos en la muerte bajo el castigo de Dios, tuvo que ser uno de nosotros, bajo la ley, igual que nosotros. Y por esa razón tuvo que ser completamente ser humano. Pero también, en resumen, para vivir bajo la ley en nuestro lugar y morir bajo nuestro castigo en nuestro lugar. También tuvo que ser verdadero Dios, porque vimos que si solo fue un hombre, no más, no podría pagar el precio para salvar al mundo entero. No podría ser el sustituto de todos. Pero siendo hombre y Dios, Él puede sustituir a todos. Su muerte es suficiente para pagar por todos. Ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta aquí? Pastor, Sí, Hugo. la pregunta 28 no lo comprendo bien porque dice cómo debemos comportarnos con las personas, dice, y continúa, dice, organizaciones que no predican fielmente la palabra de Dios. Ok. Vamos a hacer esto porque tenemos unos temas muy importantes para terminar en la clase. Vamos a hacer esto. Vamos a continuar ahora con la clase y al terminar la clase, los que quieren quedarse para hacer preguntas sobre el proyecto, puedo contestarlas en ese entonces. Y para hacer cualquier otra pregunta, yo me ofrezco, me quedo por el tiempo que ustedes quieran para estudiar con ustedes. Y la primera pregunta, Hugo, que vamos a contestar es la suya. ¿Ok? Ya pasó. Ok, perfecto. Vamos a continuar entonces. La lección 8. El perdón de los pecados primero. El perdón que encontramos en Cristo es total, es completo, es eterno.
como ustedes leían en el Salmo 103 en preparación para esta clase, Dios no nos ha tratado como merece nuestra maldad, ni nos ha castigado como merecen nuestros pecados. En cambio, Dios trató a Cristo como nuestros pecados merecían y lo castigó a Jesús con un castigo eterno por todos los pecados del mundo. Hace 2000 años sucedió eso, un viernes de la Semana Santa. Todo pecado de toda persona de todo tiempo fue castigado en Jesús, en la cruz. Por causa de eso, tenemos la salvación, la vida eterna y un hogar en el cielo esperándonos. La Biblia dice que el cielo va a ser un lugar maravilloso donde no habrá pecado ni los efectos del pecado. Muchas veces, cuando habla de la vida eterna, la Biblia la describe diciéndonos lo que no va a haber. ¿Por qué? Porque nuestra experiencia aquí experimentamos diariamente todo lo malo que entró en el mundo junto con el pecado. Entonces, Dios, cuando describe la vida que viene con Jesús, Él dice, no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá lágrimas, no habrá sufrimiento, no habrá tristeza. Nada de eso. Será una existencia perfecta con Jesús para siempre. Ok. Eso nos lleva entonces a una conversación sobre nuestro futuro, sobre los últimos tiempos. Y de hecho, la Biblia dice que ya estamos viviendo en los últimos tiempos. Primera de Pedro 1, versículo 20. Pedro, escribiendo a los creyentes en su día, él les dijo, Cristo se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Ok, entonces los últimos tiempos empezaron con la primera venida de Cristo y terminarán con la segunda venida de Cristo. Estamos viviendo nosotros en lo que se llaman en la Biblia los últimos tiempos. Desafortunadamente, a muchas personas se les han impartido enseñanzas erróneas en cuanto a los últimos tiempos y en particular en cuanto al último día. Entonces nosotros vamos a pasar unos minutos primero dando un resumen de lo que la Biblia dice sobre los eventos del último día. Y luego vamos a enfocarnos en una enseñanza falsa sobre estos últimos tiempos. Primero, ¿qué dice la Biblia sobre la segunda venida de Jesús? Ok. Primer punto. La Biblia habla de una sola segunda venida de Jesús. Y ahí yo cité Primera de Pedro 1, versículo 13. Pero ustedes, si quieren, hagan han visitado Bible Gateway, esa página de web que tiene la Biblia en muchos idiomas diferentes. También te permite buscar palabras en la Biblia. Busquen la palabra venida en el Nuevo Testamento. Y mientras van leyendo los versículos, cada uno que habla de la venida de Jesús, solo habla de una segunda venida. Su primera venida para salvarnos y su segunda venida en el último día. Nunca habla de las venidas de Jesús como si hubiera dos venidas más en el futuro. Solamente una venida más de Cristo. También dice que nadie sabrá el día ni la hora de esa venida. Llegará como ladrón en la noche, dice la Biblia.
En mi experiencia, los ladrones no tocan la puerta antes de robar, diciendo, van a estar en casa esta noche a las 3 de la mañana, porque voy a pasar a robar tu tele, solo avisándote nomás. ¿Sí? No, llegan improvisos, llegan a una hora inesperada. Y ese es el punto principal de esa comparación que Jesús y los apóstoles hacen. La segunda venida de Jesús, nadie puede predecirla. Muchos han intentado, pero nadie puede. Nadie sabrá el día ni la hora. Va a llegar inesperado. Para todos, en un sentido, pero para los creyentes, no tanto, ¿verdad? Aunque no sabemos el día ni la hora, estamos esperando eso, porque creemos lo que Jesús prometió, que Él iba a regresar. Esa venida de Jesús, dice la Biblia, será con gran gloria y visible a todos. Mateo 24:30 deja eso muy claro. Dice que cuando venga, las naciones van a lamentar cuando vean el Hijo del Hombre. Será una venida visible y gloriosa. Los muertos serán resucitados. Ahí tienen versículos para comprobar eso. No solo creyentes muertos, también los incrédulos serán resucitados. ¿Para qué? Para un juicio público. Y ese juicio se va a llevar a cabo con una sola criteria, la fe. ¿Tenía alguien fe en Cristo o no? Este universo será destruido con fuego y Dios hará un hogar perfecto para los creyentes, según el apóstol Pedro en su segunda carta. Y después los creyentes disfrutarán de vida eterna con Dios y los incrédulos irán al castigo eterno. Y no piensen que eso va a ser un proceso muy largo. Pablo, escribiendo esto en 1 Corintios 15, dice que será todo en un abrir y cerrar de los ojos, o sea, que va a ser muy, muy instantáneo todo esto. Pero eso es lo que la Biblia describe sobre el último día, la segunda venida de Cristo. Ahora, ¿cuáles son sus preguntas sobre esto? ¿Qué relación tiene todo esto, pastor, con respecto al Amagedón o esa gran guerra que va a existir y luego vendrá Dios? Sí, buena pregunta. Primero, eso nos mete en un estudio más profundo de interpretando Apocalipsis. En Apocalipsis no debemos entender todo como algo físico y literal. Hay mucho simbolismo que se usa para describir verdades espirituales. Entonces, ahí la gran batalla espiritual que se describe es la en que vivimos ahora y la que se va a empeorar antes del fin. Es los enemigos de Jesús, Satanás y sus aliados, haciendo guerra contra Jesús y su iglesia. Pero no es una guerra física, es una guerra espiritual. Y el propósito de esa visión es que la guerra termina cuando Cristo regresa. Ya perdieron ellos. Jesús ya ganó con su resurrección. Pero cuando venga de nuevo, eso se va a manifestar públicamente, su victoria. Lo interesante es, en Apocalipsis, cuando está describiendo eso, no hay batalla. Muchos lo describen como una batalla, pero describe a las fuerzas grandes y numerosas contra Jesús y están preparándose para batalla y persiguiendo. Y luego viene Jesús y ya, termina. Pierden. Porque ya perdieron.
Jesús ya ganó. ¿Cuáles otras preguntas tienen? Pastor, Sí, adelante, Adrián. sobre lo que acaba de decir de la segunda venida de Cristo, lo que indica la Biblia es dos acontecimientos. O sea, hay un acontecimiento del gran trono blanco, a los cuales van a comparecer los injustos o los incrédulos. Y hay otro juicio que se llama el Tribunal de Cristo, en los cuales van a comparecer los creyentes. Y van dicen que cuando se redacta que cuando uno muere, recibe unas recompensas allá en el cielo. Entonces, esto es se redacta entre el libro de Apocalipsis y creo los libros de Pedro. Okay. Si no me falla la memoria. Ok. Hay algunos que enseñan y iglesias que creen que va a haber dos juicios diferentes a base de descripciones un poco diferentes de juicio que hallamos en la Biblia. Mi creencia firme es cuando examinamos y comparamos todo lo que la Biblia dice sobre la segunda venida de Jesús, es que está hablando del mismo juicio, solo describiéndolo de perspectivas un poco diferentes. Que en Mateo 25, ¿verdad? Describe un solo juicio de los creyentes y incrédulos a la vez. Y es cierto que el juicio será un poco diferente por los creyentes. Porque por los incrédulos tienen su larga lista de pecado y van a ser declarados culpables de cada uno justamente por Dios. Pero para nosotros, esa lista de pecados cubierta con la sangre de Jesús y atribuidos a nosotros las buenas obras de Jesús también. Entonces vamos a ser alabados por Dios en ese día. Será diferente, pero mi creencia es que va a ser el mismo juicio, no va a haber dos juicios separados. Que las descripciones, por ejemplo, del trono blanco, solo está agregando un detalle y otra vez en Apocalipsis mucho simbolismo, ¿verdad? ¿Por qué blanco el trono? Porque Dios es santo y blanco simboliza pureza. Bueno, ¿cuáles otras preguntas tienen? Pastor. Uh-huh. Sí, esto no es una pregunta, sino que ¿cuál era la página que hizo mención con respecto a la Biblia y sus diversas versiones que hay? Bible Gateway se llama en inglés. Bible Gateway, así se mira en español. En inglés por lo menos es el más popular, pero no solo tiene versiones en inglés, tiene en como 45 idiomas diferentes. Tiene, unos 25 versiones en español y es gratis. Uh-huh. Si quieren, yo puedo publicar. No sé, aquí la estoy viendo. Voy a publicar en el chat. Voy a publicar en el chat. Quería decir, profesor, gracias. Ahí está. En el chat. Ok, Ada, ¿quería decir algo? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. No, si no quería decirle eso, que nos mande sí. Mejor así. Ya, gracias, eso le quería decir, profesor. Yo creo, Manuel Rubio, está entrecortada su señal. A ver, a lo mejor sí, voy a tratar de desactivar el video, a ver si eso ayuda.
Vamos a ver si se mejora su conexión, Manuel Rubio, para opinar o dar la pregunta después. Parece que se paró allí. Entonces, después, cuando se mejore, nos habla. Ok. ¿Alguna otra pregunta sobre la segunda venida de Jesús, entonces? Perdón, Manuel, no podemos escuchar lo que está diciendo. Vamos a ver si se mejora su conexión un poco adelante. Puede volver a intentar hacer la pregunta, ¿ok? Bien. Entonces, vamos a continuar. Yo les dije que íbamos a dar lo que la Biblia dice sobre la segunda venida. Y luego vamos a hablar un poco sobre una falsa enseñanza, pero una enseñanza muy común en la iglesia cristiana hoy en día, sobre el arrebatamiento. Esta doctrina es muy nueva. De hecho, surgió alrededor del año 1800. Vamos a ver que no es bíblica, pero en resumen, para los que no han escuchado de esto, la doctrina del arrebatamiento es que en vez de solo ser la segunda venida de Cristo en el último día, que Él va a tener por lo menos 2 venidas más. Una vez va a venir en silencio, secretamente, por decir. O sea, los creyentes los va a llevar al cielo con Él, los va a raptar o arrebatar al cielo con Él. Los muertos creyentes resucitados, los creyentes vivos, todos se van a desaparecer del mundo. Y luego los incrédulos se van a quedar aquí. Y luego, después de eso, va a haber otro día de juicio más adelante, otro venida de Jesús para el día de juicio más adelante. La pregunta que está en sus pantallas indica que esta enseñanza muchas veces viene con una énfasis en obras. No sé si es así en todas las iglesias en que se enseña, pero en muchas iglesias, ¿quiénes son los que se van a arrebatar según ellos? Son los creyentes buenos. No solo todo aquel que cree en Jesús, son los que han creído en Jesús y han vivido una buena vida, han seguido fielmente a Cristo también. Los creyentes más mundanos se tienen que quedar. Pero ¿cómo va esa enseñanza contra la salvación en Cristo solo por fe? Piensen en eso. Haciendo 2 clases de creyentes, los mejores, los mundanos, los mejores que han vivido bien van a ser arrebatados, los otros no. ¿Cómo hace eso parecer que la salvación en Cristo no es solo por la fe? Pastor, tendría que ver con los mandamientos. Tendría una relación. ¿En qué sentido? En el sentido de que muchas personas creen de solo decir en Dios, pero hay otros que le creen, le siguen y le aman, y los que hacen eso son los que siguen los mandamientos, los que cumplen los mandamientos. Entonces tendría una relación en ese actuar, por eso cambia la actuación de cada uno, entre los que sí creen y los que solamente creen y los que creen y siguen. Okay. Lo interesante, Adrián, es que la Biblia sí llama a los creyentes a producir buenas obras, pero dice que un creyente verdadero sí va a hacer buenas obras. Un creyente en Jesús, no por obligación, no para ganar nada con Dios, sino por gratitud por haber sido salvado por Jesús, 100%. Uno va a hacer buenas obras.
Pero ¿cómo puede un énfasis en eso? Los que siguen Jesús y hacen los 10 mandamientos, batallar o pelear contra la verdad bíblica que somos salvos por la fe sola. Pero pastor, por la gracia de Jesús no somos salvos todos. Todos los que creemos, sí, todo aquel que tiene fe en Cristo. Sí. Adelante, entonces. Ya. ¿Quería seguir su respuesta? Si somos salvos, como dice la Biblia, que somos salvos todos, ¿no? Pero como somos, como tuvimos una clase, somos la iglesia invisible, Dios de cada uno. Ah, ok. ¿Juzgado también? Ok, no escuché todo. Está un poco lenta la conexión también, Ada. A lo mejor es la mía. Lo siento. Voy Pero... a bajar la... Ok, ahora quiere volver a intentar, Ada. A ver, profesor, no digo, mira, como justo tuvimos una clase con usted, que somos, o sea, nosotros somos la iglesia invisible, que estaba diciendo, ¿no? Que somos la iglesia invisible, solo Dios conoce, sí. Y solo Dios tiene libertad, ¿no? De elegirnos. Y porque Él conoce lo interior de nosotros. Sí. Sí. ¿No? Yo digo, pues, o sea, Él es el único que puede elegir y decir si nos vamos con Él o nos quedamos, porque como por obras no somos salvos, como dice usted. Para nada. Pero también es necesario las obras, ¿no? Porque, pero profesor, o sea, yo digo también, o sea, si uno es buen cristiano, nuestras obras no es necesario, pastor. O sea, si uno quiere ayudar a alguien, es una obra. Quiere compartir la palabra, es una obra. No es necesario eso. A ver, corríjame usted, no sé, de repente estoy mal. Estoy entendiendo mal. Buena pregunta, Ada. Con contestar la pregunta surgió otra pregunta, ¿verdad? La Biblia dice que las obras son necesarias, pero no para la salvación. Voy a mudar a todos y repetir eso. Las obras son necesarias, pero no para la salvación. Esa distinción es muy importante, porque si decimos que obras son necesarias para la salvación, estamos poniendo una condición sobre lo que Jesús hizo. Estamos tomando para nosotros algo del trabajo de salvarnos. Y la Biblia es claro, no es así. La salvación es no por obras para que nadie se gloríe. Pero la Biblia dice que son necesarias. En este sentido, la fe verdadera produce buenas obras. El que ha recibido perdón y salvación de Jesús quiere obedecer a Jesús. Entonces, en algunos cristianos, tal vez jóvenes en su fe, no muy maduros, va a haber pocas obras. En otros cristianos que han crecido más en su fe, va a haber más obras. Son un resultado necesario, pero no para la salvación. Es resultado de ser salvo, de recibir gratuitamente salvación de Cristo. Y yo creo que ahí encontramos entonces, ¿por qué va esto en contra, esto del arrebatamiento, en contra de salvación por fe solamente? Cuando estamos poniendo énfasis en cristianos que de verdad hacen más buenas obras que otros que no son, entonces estamos calificando, Dios hace excepción entre un creyente y otro a base de lo que hace esa persona. Significa que nuestra relación depende de obras. No es así. Cuando uno cree en Cristo,
sea una fe grande o una fe pequeña, cuando uno cree en Cristo, Él recibe todo lo que Cristo ganó. Perdón para todos sus pecados. Recibe la obediencia perfecta de Jesús atribuida a su cuenta. Entonces, por eso la Biblia llama a todo creyente santo. Tenemos el mismo estatus en los ojos de Dios. Entonces, nos quita esta enseñanza, quita la mirada de Jesús como nuestro Salvador y pone la mirada en nosotros. ¿Qué estoy haciendo para escapar lo que viene después de un arrebatamiento, perdón? Yo tengo... bueno, ¿cuáles otras preguntas tienen, amigos? Pastor. ¿Sí? Bueno, usted me acaba de derrumbar una gran creencia en lo que es mi iglesia y la iglesia que he visitado, tanto metodistas como pentecostales. Entonces ahora me salta la otra duda. Ya que me cortó la cabeza, quiero que me corte la cola. Si no hay arrebatamiento, si no hay arrebatamiento, porque decían que venía el arrebatamiento en un abrir y cerrar de ojos, uno se irá, el otro se quedará y toda una historia. Pero luego me decían de los que no se iban, y entre eso había un grupo selecto y hablan sobre los 144.000. Y ahí me dejaron ya, si ya me derrumbó la primera parte, termine con la segunda, ¿no? Si ya... sí. Eso sería otro caso de interpretar mal el libro de Apocalipsis. Cuando hay, por ejemplo, números en Apocalipsis, hay que tener mucho cuidado, porque Apocalipsis usa números muy simbólicamente. 144.000 es 12 por 12 por 10 por 10 por 10. Si no tienen calculadora, tienen que confiarme, ¿ok? 12 por 12 por 10 por 10 por 10. 12 es el número del pueblo de Dios. 12 tribus en Israel, 12 apóstoles en el Nuevo Testamento. 12 por 12 sería Antiguo y Nuevo Testamento. Por 10 por 10 por 10. 10 es el número de perfección, o sea, todo. Entonces, 10 por 10 por 10. Está diciendo todos los creyentes del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, todos juntos. Pero bueno, no tenemos tiempo de dar otras clases sobre interpretar Apocalipsis ahora. Solo que debemos entender, no es un número literal, que solamente 144.000 serán salvos. Es simbolismo. Sí. Ya, pastor, ¿puedo? Sí, Hugo, adelante. Ya, pastor, sobre los 144.000, yo tenía entendido que era ya, antes de Cristo, que ellos ya habían sido salvados, los 144.000, y ahora nosotros vamos a ser salvos por nuestra fe y por la gracia del Señor Jesucristo. Bueno, eso me habían enseñado a mí. Ok. Yo no sé a base de qué enseñan eso. Lo que sí puedo decir con seguridad es que creyentes en el Antiguo Testamento eran salvos de la misma forma que nosotros en el Nuevo Testamento, por fe. Simplemente que los del Antiguo Testamento estaban esperando el Salvador. Tenían una fe que miraba al futuro. Nosotros tenemos una fe que mira al pasado, el Salvador que vino y hizo su trabajo. Y si quieres evidencia de eso, Romanos 4, Pablo en todo el capítulo muestra que Abraham, 2000 años antes de Cristo, fue justificado por fe, no por obras. Entonces, eso es lo que diría. En cuanto a cómo sacaron la idea que ellos son del Antiguo Testamento, yo no sé, no estoy seguro, pero
dejemos, ustedes después de mucho tiempo con estudiar con nosotros van a meterse en el libro de Apocalipsis y van a estudiar eso más en detalle. Por el momento, regresemos al arrebatamiento. ¿Alguien tiene pregunta más sobre esto? Pastor, Sí, Adrián. Ujú. yo estoy de acuerdo con lo mencionado antes sobre que uno es salvo por la gracia y no por obras, porque en sí eso es lo que tienen las enseñanzas. Y por otro lado, muy aparte, hay algo que mencionan sobre que la fe sin obra es una fe muerta. Sí. Entonces en eso trae como que consecución de que la fe, en medida de eso, se producen las obras. Entonces tiene como que un apartado y las dos tienen como que la consecuencia. Y aparte con el comentario que hacía mi hermana, sobre lo de buen cristiano y sobre que Dios conoce a cada uno en la intimidad, sí es un tema interesante porque tiene que ver sobre la aprobación y el respaldo de Dios. Dice en el libro de Apocalipsis que Dios ha visto nuestras buenas obras y el trabajo que hemos hecho por su nombre, pero que nosotros hemos descuidado el primer amor, el amor hacia Dios. Entonces, también en relación con eso, hay una cosa entre ser respaldado por Dios, ser usado por Dios, y otra cosa que es ser aprobado, que nuestro corazón sea aprobado delante de Dios, que Él conoce nuestro corazón, porque Dios no mira lo que los hombres miran, sino que Dios ve el corazón, Dios ve el interior, no ve como ven los hombres. Sí, sí. Entonces eso trae como que mi comentario. Estoy de acuerdo con eso, que Dios mira al corazón. Solo agregaría a lo que usted dijo. Por fe en Cristo, nuestros pecados de adentro y de afuera son perdonados y borrados con Dios también. En ese versículo de Apocalipsis tenemos los dos mensajes principales de la Biblia, ¿verdad? La ley y el evangelio. Que ahí vemos que Jesús dice que yo he visto sus buenas obras y me agradan. Pues eso solo puede suceder por la fe en Cristo. Pero también dice, pero tengo algo en su contra, ¿verdad? Y ahí tenemos la ley. Está llamándoles al arrepentimiento por sus pecados todavía. Ok, Alexander, y luego vamos a continuar con estudiar unos versículos bíblicos sobre esto, este tema del arrebatamiento. ¿Sí, Alex? ¿Alexander? Sí, buenas noches para todos, buenas noches para todos, compañeros. Bueno, acá vamos a hacer dos cositas más bien rápidas para darle paso a la siguiente clase. Lo primero, este cuento del rapto o el rapto secreto que se conoce y es, primero que todo hay que hacer claridad que es una teoría. Es una teoría basada en un versículo, se me pasa por alto al momento, donde dice la segunda venida de Cristo, que será visible al ojo y que todos seremos arrebatados a su encuentro. Este versículo donde dice que seremos arrebatados a su encuentro es donde justifican que la iglesia va a ser raptada y no pasará por la tribulación. Lo que sucede ahí es que interpretan cosas que no son y las acomodan con un versículo. Porque como les he explicado yo, cuando dice la segunda venida que es visible a todo humano lo verá, cuando son arrebatados a su encuentro, Cristo no va hacia el cielo, viene hacia la tierra. Este tipo de teorías las forman y las dividen también con parte de Apocalipsis, donde dicen que después del arrebatamiento, que va a ser la iglesia arrebatada y después viene la gran tribulación, que es lo que se conoce como el día de la ira dentro del Apocalipsis. Es como es simbólico. Dice que después derramará las 7 copas, se conoce como el día de la ira del Señor. Entonces, aquí dividen y hacen ver como si la venida de Cristo tuviera varias etapas. Todo esto no deja de ser una teoría mal argumentada. Este tipo de cosas vienen distorsionando la doctrina, vienen inventando cosas, diciéndole, incluso algunos tienen la osadía de decir que yo voy a ser raptado y me voy a ir y no voy a pasar por la tribulación y que no sé qué más, pero no deja de ser más que mala interpretación y teorías armadas
por creencias y lógicas humanas. Okay. Claro, esto de lógico no tiene nada, eso es más ilógico que cualquier cosa. Eso por un punto. Por el otro punto, referente, líder, a lo que preguntan los compañeros y quieren la respuesta de los 144,000. Hermanos. Sí, no, bueno, no vamos a hablar más de ese tema hoy, perdón, solo para no desviar la clase. Gracias por el comentario sobre el rapto, me gustó, estoy de acuerdo con usted. Esto... Sí, muchas gracias. Pero solo para pastor, no... sí, pastor. ¿Sí? Pastor, yo quería, mira, bueno, yo lo que yo estoy leyendo la palabra de Dios, la Biblia, lo que dice, ¿no? En 1 Tesalonicenses 4:13 hasta el 18, dice la Biblia que, si me permite leerlo, lo puedo leer. Yo no tengo la versión Reina Valera. Lo puedo leer, pastor, ¿verdad? Sí, de hecho, Edison, ¿Me permite? de hecho está, Bueno. está en la pantalla ahora mismo. Entonces, si quiere leer de la pantalla, puede, o su propia versión, no hay problema, adelante. No, bueno, en la pantalla lo leo mejor. Okay. Dice, hermanos, no queremos que ustedes que se queden sin saber lo que pasará, ¿no? Con los que ya han muerto, ni se pongan tristes con los que ya no tienen esperanza. Así que como creemos en Jesús que murió y resucitó, también Dios levantará con Jesús a todos, a los que murieron en él. Le decimos una enseñanza del Señor, ¿no? Nosotros que vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, y no nos adelantaremos a lo que murieron. Ok, y si quiere seguir, adelante. Bueno, que dejando una versión un poquito de repente, ¿no? Y el hermano dice que es una teoría, creo que no es una teoría, esa parte de la Biblia para que puede decir, de repente habrá que quitarlo, pero si está en la palabra, en la Biblia, no creo que es lo ameno que puede comentar de esa manera. Yo lo que puedo decir que acá la Biblia nos hable, dicen, yo en la versión que tengo, dicen, ¿no? Por ejemplo, del 16, dice, ¿no? Yo lo voy a leer, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos y los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos y en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así que estaremos siempre con el Señor. Bueno, por lo tanto, alentaos unos a otros y otros con estas palabras. Bueno, yo digo que no es, como digo, yo no puedo, bueno, yo justamente lo que dice la palabra, también opino, ¿no? Que el arrebatamiento es inminente, lo que dice la Biblia, pero no es, como dice, una teoría. Eso sí no comparto. Bueno, eso es lo que no comparto. Eso sí puede ser. Gracias. Ese es mi comentario, pastor. Gracias, Edison. Vemos y queremos, lo que me gusta de su comentario es que quiere ser fiel a la Biblia. Yo también. Entonces, de estos versículos podemos decir que sí va a haber un arrebatamiento. La Biblia misma lo dice. Pero la pregunta es, ¿qué tipo de arrebatamiento va a ser y cuándo va a suceder? Y ahí es en donde la Biblia enseña algo diferente que muchas de las iglesias. ¿Cuándo va a suceder todo esto? ¿Va a ser una venida silenciosa de Jesús? De repente desaparecen los creyentes y los incrédulos están como, ¿y qué pasó? No, dice aquí que Él descenderá con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Esto va a ser algo audible a todos, invisible a todos. Entonces,
un versículo bíblico más que voy a compartir aquí, que nos ayuda a entender que estos versículos acá no describen un arrebatamiento mucho antes de la última venida de Jesús, sino durante el mismo venida de Jesús. Juan capítulo 6, versículo 40. Juan capítulo 6, versículo 40. Dice esto: y esta es la voluntad de mi Padre, dice Jesús, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Y de hecho, él repite eso 3 veces en esa sección. En el día final lo voy a resucitar. Noten que Jesús no habla de 2 resurrecciones, uno antes del día final y otro en el día final. Él dice que a los creyentes los va a resucitar en el último día, un día, cuando Él venga de nuevo. Por eso, creemos que este arrebatamiento va a suceder, pero en la segunda venida, en el último día, cuando Cristo venga para juzgar a los vivos y a los muertos, cuando resucite a todos, creyentes e incrédulos también, Él va a arrebatar a los creyentes a sí mismo. ¿Pero para qué? Para hacer lo que Pedro dice, para luego destruir el mundo y crear un nuevo cielo y nueva tierra, nuestro hogar eterno. Ok, ¿cuáles otras preguntas sobre esto? Yo creo que la pregunta de Edison es clave aquí, porque sí está en la Biblia, pero ¿cuándo sucede esto? Y si comparamos lo que la Biblia dice, regresamos a esto. La Biblia habla de una sola segunda venida de Jesús. Y Cristo dice que una resurrección en el último día de los creyentes. Entonces, tenemos que decir también, esto es este último día de que habla. Bien, ¿cuáles son sus otras preguntas sobre esto, lo que leímos entonces? Bueno, acá valga la redundancia de hacer una aclaración. O sea, acá una cosa es la teoría del rapto, que era lo que yo me hace referencia, que es una teoría, y otra muy diferente a lo que aclara el hermano, el arrebatamiento. El arrebatamiento y el rapto son 2 cosas totalmente diferentes. El rapto es una teoría sin fundamento. El arrebatamiento es algo bíblico, que sucederá en la segunda venida de Cristo, como lo dicen en los versículos mencionados por el hermano, y lo confirma Corintios, que nos dice en cuál trompeta exactamente es donde suceden estos hechos. Porque si no estoy mal en Tesalonicenses, dice que después de la trompeta, pero no especifica cuál. Para completar en Apocalipsis tendríamos que mirar cuál de las 7 trompetas era. Pero en Corintios sí especifica en la carta de Corintios que es después de la 7ª y última trompeta. Con esto se deja sin argumentos cuando utilizan y dicen que la iglesia va a ser raptada antes de la tribulación, que es lo que ellos utilizan en las teorías. Bueno, y las trompetas de Apocalipsis, recordemos, hay simbolismo en Apocalipsis, entonces que vaya a sonar 7 trompetas físicas, no debemos creer eso. Si creemos eso, pues también Apocalipsis, Juan mira a Jesús como un cordero que fue matado, ¿verdad? Y sabemos que Jesús no es un animal, él es Dios y hombre. Hay simbolismo ahí que tenemos que tener cuidado. Pero lo que podemos decir es la trompeta de qué se refiere. Es la trompeta que va a sonar en el último día, cuando el Señor desciende del cielo. Igual que dijeron al ascender Jesús al cielo, Hechos 1:11, ¿verdad? Ahí se quedaron los discípulos mirando hacia arriba y los ángeles aparecieron.
Y dijeron, ¿por qué se quedan mirando al cielo? Este mismo Jesús que ustedes vieron ascender, descenderá de la misma forma. O sea, visiblemente van a poder verlo. Bien, ¿cuáles otras preguntas tienen aquí entonces? A ver, no hemos escuchado mucho de Lester, Luis, Elmer. José, ¿tiene una pregunta? José. Sí, pastor, bendiciones. Igualmente. Aquí, pastor, igual, Pablo le dijo a la iglesia de Tesalonicenses, ¿verdad? Eso que seremos arrebatados. Pero aquí me voy en 1 Corintios 15, 51, 52, que dice que he aquí os digo un misterio, dice Pablo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Pero aquí me llena mucho, pastor, que dice que a la final trompeta. Y aquí vuelve a decir, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Aquí me pregunta, pastor, cuando él dice de que los vivos seremos arrebatados después de los muertos, ¿no? Y aquí lo dice que seremos transformados. Aquí donde está la duda mía, no sé si usted me puede ayudar en eso. Claro que sí, claro que sí. Y esos versículos están hablando del mismo último día, la segunda venida de Jesús. Y nos dan un poco más información. Dicen que cuando Jesús venga, no solo resucitará a todos, Él va a dar cuerpos transformados a los creyentes que están vivos también. Y otros versículos bíblicos aclaran esto un poco. Los resucitados creyentes y los vivos creyentes vamos a recibir cuerpos gloriosos como el de Cristo. Es decir, un cuerpo y también una existencia espiritual sin pecado, sin los efectos del pecado. Es un cuerpo que no va a poder morir, no se va a enfermar, no tendrá dolor. Es una existencia sin pecar. Ya no vamos a tener una carne pecaminosa, una naturaleza pecaminosa. Y todo eso va a suceder cuando venga de nuevo Cristo. Yo les recomiendo mucho que si ustedes vienen de iglesias que enseñan sobre un rapto, si eso es lo que siempre han aprendido, recomiendo que vuelvan a estudiar los versículos bíblicos que hablan de la venida de Cristo. Y simplemente pónganlo como, ¿podrían estar hablando estos versículos de su venida en el día final en vez de un rapto muchos años antes de eso? Cuando yo comparo todos los versículos bíblicos, estoy convencido de eso. Y también la doctrina tiene efectos malos en creyentes. Yo, cuando era pastor en una congregación en Houston, Texas, yo estaba evangelizando una señora que estaba viniendo a nuestra iglesia y yo supe en visitarle que ella vivía con un hombre que no era su esposo. Entonces, pues como pastor, mi trabajo es llamarle al arrepentimiento, ¿verdad? Y tuvimos una conversación sobre su mesa que ¿qué dice la Biblia sobre esto? ¿Estás disfrutando de relaciones sexuales con alguien que no es tu esposo? Y ella confesó, ella dijo, sí, yo sé, lo que estoy haciendo es malo. Pero luego, ¿qué dijo? Pero cuando venga el rapto, entonces después de eso voy a tener tiempo de arrepentirme. ¿Cómo podría esa doctrina, o sea, estaba ayudando a alguien a vivir en impenitencia?
Y yo tenía que decirle a Telma, te quiero mucho, pero tengo que decirte que no va a haber un rapto y tiempo de arrepentirte después. Jesús viene y ya. Y estudiamos los versículos bíblicos y bueno, gracias a Dios se casó poco tiempo después. Pero se lo digo porque es una enseñanza que tiene muchos peligros. Además de que si estudiamos la Biblia no es bíblico. Hay un arrebatamiento, pero es el que describe aquí en Tesalonicenses que sucederá en el día final, cuando venga en gloria Jesús para juzgar a todos y darnos el hogar eterno. Y bueno, ahora vamos a hacer unas otras preguntas. ¿En quién debemos poner nuestra confianza para la vida eterna? No tarden en contestar. En Dios. Muy bien. ¿En Dios? En Dios, claro. Ok, qué bueno. ¿En Jesús específicamente, verdad? Sí. Claro, amén, amén. Sí. En Jesús. Y hay muchos versículos bíblicos que dicen, no hay otro nombre que salva. Hechos 4:12, ¿verdad? Ok, ¿cómo es la cita mencionada del sitio de web? ¿Cómo esta cita mencionada del sitio web usa la ley incorrectamente? Yo no cité, pero es la idea de que para ser arrebatado, dicen algunas iglesias, y escapar lo que viene después, uno tiene que ser un buen creyente, tiene que producir frutos. ¿Cómo es un mal uso de la ley eso? Piénsenlo. Según ellos, dicen, si quieres escapar de la tribulación, tienes que producir frutos. Tienes que comprobarte un creyente verdadero con tu vida. ¿Cómo es mal uso de la ley eso? O sea, lo que pasa es que acá cuando dicen que producir frutos, ellos están distorsionando la palabra y le está haciendo creer a las personas de que las obras que ellos hagan con los demás les va a contar para la salvación. Okay. Este tipo de doctrina ya lo he encontrado en X, por no señalar, X congregaciones utilizan este tipo de doctrina, de torcer la doctrina de esta forma. Sí, sí. Ok, entonces sí están poniendo énfasis en obras para estar bien con Dios, para salvación, ¿sí? Veamos lo que tenemos aquí. Están utilizando la ley como un medio para prepararnos para la venida de Cristo mediante nuestras propias acciones y mejoras. Piensen en eso. ¿Podemos prepararnos para estar bien con Dios con nuestras acciones o obras? Es justo lo que dijo Alex, no. No podemos. Si uno piensa así, solo va a desesperarse. Ni mencionar que eso nos da un motivo incorrecto por hacer cosas buenas. Piensen en esto. Si yo hago algo bueno para salvarme, si yo hago algo bueno con el motivo de rescatarme de algún castigo de Dios, entonces, ¿quién estoy amando con esa obra? ¿Dónde está mi amor? ¿Estoy amando a Dios? No, me quiero salvar a mí. Estoy amando a mí mismo. Lo hago de amor propio. Entonces, si tratamos de enfatizar la ley
tú tienes que hacer esto para poder ser salvo. Estamos motivando personas a hacer lo bueno por amor propio, para salvarse a sí mismo. Y eso no es lo que agrada a Dios. En cambio, ¿qué es lo que nos mueve a hacer cosas por amor a Dios? Es el mensaje que Dios nos amó primero. Nosotros le amamos a Él porque Dios nos amó primero, dice Juan en su carta. Él nos amó primero, Él nos salvó, Él hizo todo lo necesario para salvarnos de su castigo en esta vida y en la que viene. Por fe en Cristo somos 100% salvos y perdonados. Ahora por fin yo tengo la paz de saber estoy bien con Dios y tengo la libertad de ahora yo quiero hacer lo que agrada a Dios. No por miedo de castigo, no para salvarme a mí mismo. Ya me salvó Dios por su gracia. Lo quiero hacer por amor a Dios, por gratitud a Dios. Para resumir ese punto, la ley no puede motivarnos a hacer cosas agradables a Dios. Imposible. La ley no puede hacer eso. La ley nos puede motivar a hacer cosas por obligación o por miedo. Pero piénsenlo, esposos. Cuando piden un favor de sus esposas o viceversa, ¿verdad? Esposas al esposo. ¿Ustedes quieren que el esposo o la esposa obedezca por miedo o por amor? Por amor. Eso es lo que agrada. Y igual con Dios. La ley solo puede motivar con miedo o obligación. Es el evangelio que nos libera. El mensaje que Cristo hizo todo para nuestra salvación. Dios nos lo regala por medio de la fe. Ahora amamos a Dios y queremos obedecerle. La ley solo muestra nuestro pecado. No puede ayudarnos a estar bien con Dios. Jesús nos hace bien con Dios. Así que la ley nos muestra nuestra necesidad de Jesús y nos prepara para el mensaje que Jesús nos salva. Una pregunta más. ¿Cómo esta cita, o sea que solo los creyentes muy, muy buenos van a ser arrebatados, supuestamente? ¿Cómo esta cita hace que los cristianos se sientan inseguros en su salvación? Pues, si tienes que producir frutos para ser salvo, ¿con qué pregunta te vas a quedar? ¿Cuántos frutos? Bueno, yo diría que mediante la fe en Cristo. Estoy de acuerdo, Manuel. Mediante la fe en Cristo somos salvos. Mediante la fe en Cristo hallamos seguridad. Pero esta enseñanza de que tienes que producir muchos frutos para estar bien con Dios, eso cambia todo. Esa enseñanza falsa te hace sentir inseguro porque te quedas siempre con la pregunta, ¿he hecho lo suficiente? ¿He hecho lo suficiente? Y la respuesta es no. La Biblia dice eso. No has hecho suficiente. Pero también te comparte la buena noticia. Cristo sí hizo suficiente en tu lugar. Y Dios te regala su obediencia y todo el perdón que Él ganó en la cruz. Cristo te hace suficiente en los ojos de Dios. O dicho así, hace que los creyentes se miren a sí mismos en busca de su confianza en lugar de a Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Miramos a nosotros y nuestras obras, siempre vamos a encontrar inseguridad, dudas sobre la salvación.
pero en la Biblia Dios levanta nuestra vista a Jesús y su trabajo perfecto de salvarnos. Y ahí en Jesús encontramos seguridad. Él hizo todo. Soy salvo. Ok, ahí terminamos la clase. Ahora, esto es lo que vamos a hacer. Como que ya pasamos 1 hora y media. Yo voy a terminar con una oración y luego los de ustedes que quieren continuar, los que tienen preguntas sobre esto, o si quieren estudiar unos de los otros versículos bíblicos que citan los que enseñan sobre un rapto, podemos hacer eso juntos. Yo me quedo el tiempo que ustedes quieran, pero quiero respetar también los que no tienen tiempo, los que tienen que irse. Entonces vamos a hacer una oración y luego a sus preguntas, empezando con Hugo y su pregunta sobre el proyecto final. Oremos. Señor Jesucristo, tú nos dices que vienes pronto. Y eso trae alegría, no miedo a nuestros corazones. Porque tú prometes en tu palabra que por fe en ti somos perdonados, somos salvos. Así que tu venida en el último día no será uno de castigo para nosotros, será uno de gozo, de redención, de perfección. Nos vas a llevar a nuestro hogar eterno, en donde ya no habrá llanto, ni tristeza, ni sufrimiento, ni enfermedad, ni coronavirus, ni muerte. Te alabamos, Jesús, que compraste ese hogar por nosotros al costo de tu muerte en la cruz. Y pedimos, Jesús, que nos mantengas confiando solo en ti hasta ese día. Es en tu nombre que te lo pedimos. Amén.